pena leerlo, tiene muchas lecciones sobre estrategia que se pueden traer al día de hoy y nos dejan grandes lecciones. Vale la pena que lo lean para quienes tengan la voluntad y el tiempo para poder hacerlo. Y voy a empezar comentando la primera de estas 4 frases que vamos a comentar hoy. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. A ver, ¿quién me dice qué significa esto en términos actuales y qué tiene que ver con el tema de emprendimiento? En que es bueno conocer nuestros alcances y al mismo tiempo hacer un estudio de mercado para saber a qué segmento nos queremos dirigir. Muy bien, me gusta su definición, excelente. Efectivamente, digamos, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer el mercado. Ahora, ¿qué es el mercado, digamos? Esa es una pregunta interesante. ¿Quiénes componen el mercado? A ver, ¿quién me comenta? Nuestros consumidores, pero en especial aquellos a los que al segmento del mercado, es decir, a la selección del mercado a la que nosotros nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si vamos a vender artículos juveniles, vamos a tener clientes de un rango de edad determinado y a ellos vamos a estar dirigidos, pero al mismo tiempo también podemos estar dirigidos a sus padres, por ejemplo. Muy bien, perfecto, así es. Se llama grupo objetivo, muy bien. Algo que es bien importante, recordemos que el mercado no son solo nuestros consumidores, también son nuestros competidores. Pero efectivamente, sus definiciones han estado muy acertadas. La siguiente frase dice, los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas. A ver, ¿quién me cuenta a qué se refiere esto y me puede dar un ejemplo concreto? Si yo conozco la demanda del mercado en general, voy a tener éxito en mi negocio. Si conoce la demanda, voy a tener éxito en mi negocio. Sí, es un factor. No todos, pero es un factor, claro. Muy bien. ¿Alguien más? También es necesario conocer todos los costos operativos que podamos nosotros tener en el proceso para poder determinar bien nuestra utilidad. Sí, digamos que sí, digamos. Pero no solo los nuestros, digamos, es importante conocer también los del mercado. Pero sí, digamos, es una buena acotación. ¿Alguien más? ¿Una última participación? Aquí nos dice la oferta, la demanda, las necesidades y los factores de riesgo. Muy bien. Ahora ya tenemos entonces el terreno, básicamente es el mercado. Sí, en el mercado vamos a encontrar nuestro grupo objetivo, vamos a encontrar la oferta, la demanda, las necesidades, factores de riesgo, sí está ahí. Voy con la siguiente. Si eres capaz de ver lo útil y de darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a Steve Jobs, me imagino que en su momento para crear el iPhone, era como dicen varias, hay varias, hay varios videos en YouTube donde sale él hablando de que era un artículo que él lo había imaginado sin botones y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Que él fue el que puso la pauta para ese mercado y actualmente no se consigue un teléfono que tenga botones, sino que solo pantalla táctil. Sí, correcto, así es. O sea, sí, él identificó el deseo más bien que la necesidad de las personas
porque la necesidad se cubría con un teléfono normal con botones, como usted dice. Él identificó ese deseo, lo volvió realidad y eso le generó, digamos, obviamente una ventaja bastante interesante. ¿Quién más nos comenta? Bueno, finalmente, la última dice: la dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventaja. La pandemia es una oportunidad para los emprendedores y de aperturar otros mercados para la alta demanda, por ejemplo, de las entregas a domicilio, etcétera. Excelente, mejor definición no puedo haber dado. Muy bien, excelente. Entonces, esto es estrategia. Esto lo planteó Sun Tzu hace 2400 años atrás. Y sin embargo, sigue vigente hoy en día. Es casi como que si fuera bíblico, ¿verdad? La verdad es que es interesantísimo. Les recomiendo, si pueden leer el libro, vale la pena que lo lean. Esto no es obligatorio, digamos, es para, como les dije, para quien tenga la voluntad y el tiempo, ¿verdad? Porque se tiene que tener el tiempo, pero se tiene que tener la voluntad también. Algunos elementos importantes que podemos rescatar del Conócete a ti mismo, digamos, de acuerdo con Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, pues es importante que identifiquemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que identifiquemos también aquello que nos va a diferenciar de los demás, que identifiquemos esas características de la persona que queremos llegar a ser. ¿Cómo se visualizan ustedes de aquí a 5 o 10 años? ¿En quiénes se quieren transformar? ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Quieren ser el siguiente Steve Jobs? ¿Quieren ser un gran líder inspirador? ¿Quieren ser una persona innovadora? ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? También es importante que identifiquen sus amenazas, que identifiquen qué oportunidades pueden tener, que identifiquen a sus competidores y a sus aliados, pero muy importante que conozcamos el terreno. La semana pasada hicimos una presentación sobre el tema del entorno y el entorno es importante analizarlo porque de alguna manera nos va a ir dando a conocer el terreno, ¿verdad? El entorno es ese terreno. Y entonces es importante que estemos pendientes siempre de las noticias, que estemos pendientes de las cifras, ya sean económicas o sociales, que estemos pendientes de cuál es la tendencia, ¿verdad? Por ahí lo mencionaron, digamos, la pandemia es una oportunidad, sí. O sea, es una amenaza, claro, lo ha sido una amenaza grave, fuerte, pero también lo ha sido una oportunidad, digamos. Ahí sí que depende de cómo lo vemos. Winston Churchill decía que el optimista ve en toda amenaza una oportunidad. Y en cambio, el pesimista ve en toda oportunidad una amenaza. Así que definamos quiénes queremos ser. Yo espero que seamos de los primeros, que veamos en cada amenaza vemos una oportunidad, que seamos emprendedores y que vayamos por ese camino. Vamos a hablar ya concretamente sobre el tema de la planificación estratégica. De hecho, yo sé que ahorita vamos a empezar a hablar sobre los antecedentes de la planeación estratégica, pero inicié el curso, inicié la charla hablando sobre Sun Tzu y el arte de la guerra. Y lo hice porque Sun Tzu es el más grande antecedente de lo que es planeación estratégica, de lo que es estrategia, y nace del tema de la estrategia militar. Después de ver los antecedentes, vamos a ver qué es planificación estratégica. Vamos a ver qué no es planificación estratégica. Vamos a hablar de por qué es importante la planificación estratégica. Vamos a hablar de cómo la planificación estratégica es un instrumento para la gestión por resultados y de cómo la planificación estratégica se vincula con el presupuesto. Al respecto, les pregunto a ustedes, jóvenes. Para ustedes, ¿qué es planificación estratégica?
Puede ser planear anticipándome, como usted lo dijo hace un rato, a, a las oportunidades o a las amenazas que tenga. No solo planear, sino tomando en cuenta esos dos factores. Correcto, esa es una definición interesante porque la verdad es que ese análisis lo que permite es generar un entendimiento de nuestro entorno, de lo que está ocurriendo y lo que podemos aprovechar. Me gusta su definición. A ver, ¿quién más nos cuenta? Como lo decía el compañero, basándonos en nuestro análisis de amenazas y riesgos, también podemos buscar la manera más organizada para hacer la oferta de nuestros productos o colocar nuestros productos en el mercado, tratando de alcanzar también las metas que nosotros nos establezcamos en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante, Marvin, por favor. Yo creo que es simplemente tener un plan y ejecutarlo con estrategia. Sí, hay una definición muy interesante que usted hace y les va a comentar. Eh, Voy a comentar lo siguiente, digamos. Yo sí creo que lo importante no es solo hacer el plan, sino como dice Marvin, ejecutarlo de manera estratégica. Esto sí es tema de otro curso, pero voy a ver en qué medida yo les puedo ir generando algunos tips de cómo implementar la estrategia. Lo que pasa es que este es un contenido, digamos que solo ese, Marvin, es un curso de maestría, que precisamente estoy dando también, pero es un tema largo. Con mucho gusto yo voy a ver cómo les puedo dar algunos tips interesantes para este tema. Bueno, entonces pasemos a la siguiente, digamos, ¿de dónde proviene la estrategia? ¿Sí? Estrategia viene del griego estrategos, un general igual ejército, ¿sí? El verbo griego estrategos significa planificar la destrucción de los enemigos en razón eficaz de los recursos, ¿sí? Recordemos que la estrategia nace de los militares, de los ejércitos, y entonces la idea era la planificación de cómo vamos a ganar la guerra, cómo vamos a destruir al enemigo, pero haciendo un uso eficaz de los recursos, ¿sí? Es después Sócrates quien empieza comparando, imagínense, Sócrates, quien empezó comparando las actividades de un empresario con las de un general. Y Sócrates dijo que en toda tarea, quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos, cosa que hace un general, pero que también hace un empresario, que también hace un comerciante. Entonces es interesante ver cómo el tema de la estrategia es un tema milenario. No es de ahora, claro que hasta ahora pues agarró el auge que nosotros conocemos, pero es un tema milenario y que se ha dado por generaciones de generaciones en el mundo, ¿verdad? Antecedentes. Bueno, ya vimos a Sun Tzu en el arte de la guerra hace 2400 años, pero también está el señor Nicolás Maquiavelo. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de leer El Príncipe de Nicolás Maquiavelo? Es mejor ser querido que amado, temido que amado. Ah, bueno, es interesante, sí lo leyó. Afirma. Cuéntenos un poquito. Pues también en una base como de militar, ¿verdad? Ajá. Siempre que uno va a disputar con algún enemigo, pues tiene que hacer sentirse que los enemigos sientan temor hacia uno para que uno pueda ser incisivo a la hora de los ataques. Muy bien. Eso es muy cierto, digamos. Fíjense, algo que es bien importante es que muchas de las guerras se ganan antes de empezar con eso precisamente, con el temor. Esa es una estrategia que nuestros amigos, los gringos, han utilizado. Permítanme un segundo.
todas estas son lecciones interesantísimas de cómo abordar el tema de estrategia, digamos. La guerra se da como una guerra comercial o se da también pues como una guerra normal, digamos. Pero en las guerras comerciales también el temor juega un papel importante. A ver, cuéntenme ustedes qué guerras comerciales conocen y a qué competidor ustedes le temerían. Actualmente, bueno, en el gobierno pasado de Estados Unidos, la de Estados Unidos contra China. Solo que los chinos no se amedrentaron, digamos. Aquí puede usarse un ejemplo de la guerra del licor en Guatemala, por ejemplo, los topes que pone la cervecería a la competencia externa, y a pesar de que ha entrado, al principio siempre generó una amenaza para quien quisiera introducirse en el mercado guatemalteco. Pero la cervecería es tan grande que sí podría generar miedo a quien no tuviera el poder adquisitivo que tiene Amber, por ejemplo. Y de hecho a Amber le ha costado mucho lograr posicionarse, y a empresas como, bueno, la Modelo también le ha costado, digamos. Justo tiene razón, Marvin, tiene toda razón en este sentido. Además, sí, adelante, Josué. ¿Iba a hablar, no? ¿No? Dale, perdón, me acabo de... Dejé volver a conectar, es que se me cae la conexión. Perdón, entonces yo confundí. Bueno, entonces les decía que además de los antecedentes de Sun Tzu y de Nicolás Maquiavelo, es precisamente a finales de la Segunda Guerra Mundial que las empresas más grandes empezaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables. La incertidumbre, el riesgo y la instabilidad empezaron a ser parte del entorno. ¿Por qué? Porque antes el entorno era muy, muy estable, digamos, y entonces una empresa podía pasar haciendo lo mismo años con poca innovación y con mercados más o menos cautivos. Como pueden darse cuenta, la planeación estratégica no es un tema nuevo. Se da desde tiempos milenarios. Se ha venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos, principalmente aplicada por los ejércitos para la conquista de tierra. Continuemos. Bueno, ahora la pregunta, pues, ¿qué es planeación estratégica? Yo voy a mencionar algunos conceptos de algunos autores. Sin embargo, quiero decirles que ciertamente me parece que ustedes, o por lo menos las personas que contestaron, fueron muy atinadas con sus comentarios, y les puedo asegurar que pudieron definir muy bien qué es la planeación estratégica. Kotler, por ejemplo, dice que la planeación estratégica es el proceso gerencial para desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y los recursos de la organización con sus oportunidades de mercado. Eso dice Kotler, ¿sí? La verdad es que hay bastante cierto en esto, porque las oportunidades son las que tenemos que aprovechar, pero para hacerlo bien tenemos que alinear las oportunidades con las metas y los recursos de la organización. Por otra parte, dos expertos en administración, Kunz y Weyrich, en 1990 expresaron en su libro Administración Global: la planeación estratégica es engañosamente sencilla. Y ellos decían es sencilla porque pues, lo que hace es analizar la situación actual y definir un futuro, ¿verdad? Y eso determina la dirección de la empresa y desarrolla los medios para alcanzar la misión. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Es que es un proceso muy complejo que requiere un enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y confrontarlos con las capacidades de la empresa.
Y lo que pasa es que recordemos que nuestro entorno hoy en día, no estoy hablando del de 1994, estamos hablando del de 2021, estamos hablando que eso ocurrió hace, vamos a ver, hace 27 años, pero ese entorno cambió. Hoy en día nuestro entorno es mucho más dinámico, mucho más complejo, mucho más riesgoso, y eso hace que tratar de analizar esa información sea bastante complejo y empatarlas con las capacidades de la empresa aún más, ¿verdad? Entonces, pues Kunz tenía razón en ese momento al mencionar que es un proceso engañosamente sencillo. Sayenave en 1991 dijo: la planificación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. La primera parte de lo que afirma Sayenave, pues ya lo hemos visto y es algo normal, digamos, sí. Hay que ordenar los objetivos y las acciones en el tiempo, en la temporalidad. Eso no es nada nuevo. Pero que es interesante es como Sayenave en el 91 ya decía: ojo, no, este no es un tema de alta gerencia, es un tema de comunicación y determinación de decisiones en todos los niveles de la empresa. Y eso quiere decir que todos debemos estar involucrados y comprometidos con esos objetivos, con esa misión. La planeación estratégica también observa las posibles alternativas de cursos de acción en el futuro. Y al escoger unas alternativas, estas se convierten en la base para tomar decisiones presentes. La planeación estratégica se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de decisiones y se basa en la búsqueda de efectividad. Entonces, básicamente, la esencia de la planeación estratégica es la identificación sistemática de oportunidades y peligros que surgen donde ahorita no, si surgen en el futuro, ¿sí? Los cuales, combinados con otros datos importantes, proporcionan la base para que la empresa tome mejores decisiones hoy, es decir, en el presente, para explotar esas oportunidades futuras y esos peligros futuros, ¿sí? La planeación estratégica consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas. Por supuesto, todo esto en función de la misión y sus objetivos estratégicos, pero tomando en consideración el medio ambiente y los recursos disponibles. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Así, en concreto, en resumen, es diseñar ese futuro deseado. Doy un ejemplo. Cuando ustedes se decidieron a estudiar en la universidad la carrera de Ingeniería en Sistemas, lo hicieron porque ustedes se vieron en un horizonte de 5 años, 6 años, como profesionales en el área de sistemas. Identificando ahí pues, las oportunidades de trabajo, identificaron bien porque es una de las carreras pues, con más desarrollo en los últimos años, con más terreno en los últimos años y donde hay mucha necesidad. Pero ustedes pensaron en ese futuro, lo diseñaron y están tomando hoy en día acciones para llegar a lograr ese título de ingenieros en sistemas o no. Ahora bien, ya que vimos qué es planeación estratégica, yo quiero mencionar qué no es planeación estratégica. La planeación estratégica no es tomar decisiones futuras, las decisiones se toman hoy, ¿verdad? Una vez tomadas, pues pueden tener consecuencias irrevocables en el largo plazo, pero las decisiones se toman hoy. Se toma una decisión sobre un curso de acción y ahí va. Va a tener consecuencias futuras, pero la decisión se tomó hoy. Algo bien importante que también quiero mencionar es que la planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para después determinar qué medidas tomar para asegurar que ese pronóstico se cumpla. Es decir, medidas, por ejemplo, la compra de material, la planificación de la planta de producción, la planificación de la mano de obra, etcétera. No.
La planeación estratégica es mucho más que eso, porque hace un entendimiento de su entorno, identifica aquellas ventajas competitivas que puede ir generando para poder ir escalando en el mercado, para poder irse superando, ¿sí? Por lo tanto, entonces la planeación estratégica va más allá de pronósticos actuales de productos y mercados presentes y se formulan preguntas mucho más importantes o fundamentales. Por ejemplo, ¿estamos en el negocio adecuado? ¿Cuáles son nuestros objetivos básicos? ¿Cuándo serán obsoletos nuestros productos actuales? Porque al final puede ser que los productos que vendamos puedan volverse obsoletos. ¿Están creciendo o decreciendo los mercados? Son preguntas importantes que se tienen que hacer uno. Hay que entenderlas para poder entonces plantear estrategias para aprovechar esas oportunidades y para mitigar las amenazas que se presentan, ¿verdad? Para los que alguna vez leyeron o vieron el cuento Alicia en el País de las Maravillas, se recordarán que en ese cuento hay dos actores importantes. Bueno, el principal, que es Alicia, ¿sí? Que es la niña que se transporta a ese mundo, y el gato, que aparece en varias escenas o partes del cuento, ¿verdad? Entonces hay una parte donde Alicia va caminando, está como perdida y de pronto se encuentra con una bifurcación, digamos, para tomar varios caminos, y se encuentra el gato y Alicia le pregunta al gato, gato, ¿qué camino puedo tomar? El gato le pregunta, eso depende hacia dónde vayas. Alicia le dice, pues es que no sé para dónde voy. Y el gato le responde, pues entonces no importa qué camino tomes. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me cuenta qué significa esto? Que al final es una analogía de la vida. Que si yo ejecuto un plan sin una meta, realmente no estoy alcanzando nada o no voy a saber cuándo alcancé lo que supuestamente quería. Bien, es fácil perdernos en el camino, no sé cuándo lo consiguió, cuándo no. ¿Quién más nos cuenta? Adelante, por favor. Siempre es conveniente saber hacia dónde vamos o cuál es nuestro destino para prepararnos con las cosas que tengamos a nuestro alcance y que consideremos que sean necesarias para llegar a ese punto, ¿verdad? Adelante, Joe. Y yo lo veo también como si al final no sabemos a dónde ir, no importa la decisión que tomemos en ese momento. A partir de ahí se va a forjar el camino. A partir de ahí se va a forjar el camino. Muy bien. Es decir, si no sabemos a dónde vamos, somos náufragos en el mar, ¿sí? Y por ahí, ahora nos puede llevar a un terreno que sea fructífero, como nos puede llevar a un terreno desastroso. No lo sabemos, porque como no sabemos hacia dónde vamos, somos náufragos en el mar, ¿verdad? Entonces, continuemos. Hay algo bien importante, y es que la planeación estratégica sí es un instrumento para la gestión por resultados. Pensemos en las características centrales de la gestión orientada a resultados. Y es que esta gestión orientada a resultados tiene como característica la identificación de objetivos, la identificación de indicadores y metas que permitan evaluar los resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos de planificación estratégica, que es la herramienta para alinear las prioridades a los recursos y establecer la base para el control y la evaluación de las metas. Es decir, si yo me puse una meta, quiere decir que yo sí sé hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Otra característica es la identificación de niveles concretos de responsables para el logro de las metas. Es decir, siempre va a haber un responsable del logro de las metas, ¿verdad? Si no hay un responsable, seguramente la meta no se va a llevar a cabo. La gestión orientada a resultados necesariamente implica el establecimiento de sistemas de control internos donde quedan definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda la organización.
así como los procesos de retroalimentación para la toma de decisiones. ¿Sí? Esas son las lecciones aprendidas. Las características centrales también implican la vinculación del presupuesto organizacional al cumplimiento de objetivos. Es decir, cumplir un objetivo va a llevar detrás un presupuesto. Todo tiene un costo, ¿sí? Y el cumplimiento de un objetivo pues tiene un costo y tiene un costo de oportunidad también. La determinación de incentivos, la flexibilidad y autonomía en la gestión de acuerdo a los compromisos de desempeño, también es otra característica importante de la gestión por resultados. Finalmente, sabemos que la planeación estratégica es el proceso que antecede al control de gestión, el cual permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión. Es decir, primero hago la planeación estratégica y luego desarrollo todos los sistemas de control. Hay una vinculación con el presupuesto. ¿Por qué? Porque la definición de los objetivos estratégicos, de los indicadores y las metas, permiten establecer el marco para la elaboración de planes operativos, que es la base de formulación del presupuesto. Estos instrumentos se utilizan muchísimo en el sector público y se empiezan a utilizar a partir de la necesidad de dos cosas, digamos. De poder generar transparencia, porque, digamos, yo no puedo exigir resultados si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos esos planes. Entonces, cualquier cosa que se presente va a ser buena. Y por otra parte, es bien importante mencionar el tema de la calidad del gasto, digamos. Se habla de la planeación estratégica enfocada a resultados por el tema de calidad del gasto. Estamos gastando, pero ¿cómo sabemos que estamos gastando bien? ¿Verdad? Entonces, este tipo de instrumentos brinda retroalimentación y facilita el proceso de auditoría social, el cual, dicho sea de paso, en algunos países más avanzados, ya no solo se hace al sector público, también se hace a empresas importantes que tienen un impacto y un relacionamiento con las comunidades. Esto se llama rendición de cuentas. Una reflexión que les dejo. Vamos a ver. Me imagino que ya varios de ustedes votaron en las elecciones anteriores y seleccionaron al presidente Yamatei, ¿verdad? Lo trataron de candidato a presidente. Hay varios que ya votaron, ¿verdad? Sí. Ahora la pregunta del millón es, ¿y cómo escogieron ustedes a su gobernante? A ver, yo quiero escuchar cómo lo escogieron. Yo no tuve la oportunidad de ir a votar, pero creo que todos, al igual que en los dos gobiernos anteriores, sintieron presión social y política para el clásico elegir el menos peor, y al final existían muchas opciones para tener un menos peor, si lo queremos denominar así, pero de los que lideraban esa competencia aparentemente era el doctor Yamatei, cosa que a la larga nos dimos cuenta que no, pero las otras opciones que se nos daban causaban un poco más de temor, y esa fue la razón por la cual se dio a la elección de ese partido. Muchas gracias. Creo que lo que dijo Giancarlo es el sentir de muchos. Pero yo pregunto, ¿quiénes de ustedes eligieron por lo menos en primera ronda a su gobernante, aunque no haya ganado, digamos, de predilección, analizando sus planes estratégicos? Creo que por lo menos yo sí traté de buscar información. No ganó, o sea, no pasó a la segunda ronda por quien yo voté, pero por lo menos lo que estaba proponiendo era bastante coherente y tenía un plan de gobierno que era bastante realista, ¿verdad? Y entonces, pero sí, por lo menos yo sí busqué información del candidato por quién iba a votar. Lo felicito, Marvin. Así debe ser. Recordemos que al final ese es un compromiso cívico y es un compromiso donde ponemos en las manos de alguien el futuro del país. Pues yo no quiero comentar nada más, solo voy a preguntarles, ¿y será que la gestión del presidente Alejandro Yamatei ha sido buena?
existe un problema. Bajo condiciones normales, tal vez hubiéramos podido evaluar la gestión del presidente, pero como a todos se le presentó esto de la pandemia y un montón de problemas económicos, entonces, si bien ha tomado malas decisiones, por este mismo problema no podemos dar un vistazo claro de si ha estado haciendo las cosas bien o no, porque existía siempre incertidumbre y qué hubiéramos hecho, qué hubiera hecho otro candidato en esta posición. Pero en general, al igual que con el presidente anterior, pues ya varios tenemos una mala imagen por la vinculación de su vida personal con el gobierno, y obviamente pues la ciudadanía desde hace un tiempo viene siendo más participativa en saber en qué gasta un gobierno o qué decisiones toma. De momento es negativa, todos tenemos una visión negativa del actual gobierno y no lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo. Adelante, Marvin. Sí, lo que pasa es que uno no puede quitarle lo humano a la persona solo con el sinónimo de presidente, ¿verdad? O sea, ellos siguen siendo humanos, aunque son presidentes de una nación. Entonces todo lo evaluamos nosotros según lo que queremos, lo que necesitamos, pero realmente las intenciones solo ellos lo conocen. En resumidas cuentas, yo creo que por lo menos ahora no estamos tan mal, se podría decir así, como en otros periodos o en otros gobiernos, ¿verdad? Pero igual, como dice Giancarlo, sí ha tomado malas decisiones, y sobre esas malas decisiones nosotros hemos juzgado, o por lo menos el pueblo ha juzgado, ¿verdad? Y creo que ya somos muy críticos y aportamos menos que en sociedades pasadas, ¿verdad? Donde yo creo que lo que nos toca a nosotros es trabajar, poner nuestro granito de arena para que este país sea mejor. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Excelente su comentario. Muchas gracias. Adelante, Josué. Yo creo que justamente no hay una variable de comparación, no hay otra pandemia, no hay otro presidente que se haya enfrentado a las mismas circunstancias, entonces es un poco complicado hablarlo en ese punto, pero ante lo demás, yo creo que todos hemos estado lo mismo, ¿verdad? Por lo de la pandemia, todos hemos estado atentos a las cadenas nacionales y demás, y hay partes en las que se contradice, en las que dice esto, lo otro, y después, una semana después, otra diferente, entonces es ahí donde le queda la incertidumbre a todo el pueblo y es donde empieza a existir esa desconfianza. Sí, no, definitivamente ha tenido que tomar decisiones sobre la marcha en momentos muy, muy conflictivos, muy complicados, y pues ha tenido que dar marcha atrás en muchas de sus decisiones. Eso sí es cierto. Celso, adelante, por favor. Yo pienso que, como inicialmente dijo usted, para tomar una decisión, pues debimos de conocer no solo el plan de gobierno de una persona, sino que, si de ser posible, pues de los principales candidatos, ¿verdad? En este caso, si nosotros nos dirigimos a esos planes de gobierno del doctor Yamatei, se ha contradecido en muchos de ellos, y no definitivamente por la pandemia. Y que lamentablemente la pandemia es un escenario prácticamente ideal ideal para la corrupción, ¿verdad? Porque muchas cosas que no entran a discusión, sino que simplemente la calidad del gasto es deplorable, ¿verdad? Sí, bueno, hay cosas lamentables. Digamos, yo, por ejemplo, estaba haciendo este tema de las pruebas que se compraron, digamos, y el problema no estuvo en la compra, sino en el manejo que se hizo ahí de algunos ciudadanos, de algunos funcionarios de gobierno con los empresarios poco éticos que falsificaron las pruebas. Eso sí ya no tiene nombre. O sea, no es que estén vendiendo las pruebas más caras, que bueno, dice uno, bueno, al mercado es el mercado y pudiese ser, no, sino que el tema es de llegar a falsificar las pruebas. Se volaron la barda, dirían por ahí. Pero bueno, básicamente, en términos generales, lo que les quería decir es, el presidente debiese ser medido en base a sus planes y con indicadores claros de alcance de los planes que se formuló. Yo sí veo con tristeza, digamos, que en Guatemala, independientemente de que estemos a favor o en contra del gobierno, sea bueno o sea malo,
Eh, Tanto la oposición como los medios de comunicación se fijan muy poco en los KPIs de los resultados y se basan más en sus propios intereses y en sus propias percepciones. Entonces, creo que hay que ir cambiando esa cultura, digamos, para que podamos decir si alguien es bueno o es malo, pero que lo digamos con base a números, a ciertos indicadores, al análisis de esos indicadores para si lo está cumpliendo o no, ¿verdad? Pero bueno, esa era pues una reflexión al final sobre el tema de planificación. Y ahora pues voy a aprovechar en poner la segunda presentación de planificación, en donde ya vamos a entrar en detalle sobre cómo hacer un plan, cómo hacer un plan. Entonces, el proceso de planificación, quiero contarles que básicamente tiene, se puede resumir en 4 preguntas, ¿sí? La primera pregunta, hay 3 fundamentales muy importantes. La primera pregunta es, ¿dónde estamos ahora? Porque al final usted va a partir de un lugar, digamos. Usted va a estar situado en una posición y lo primero es identificar en qué situación estamos. Es un diagnóstico de dónde estamos, ¿sí? Y dependiendo de dónde estamos ahora o cómo estamos, tenemos que definir la segunda pregunta. Bueno, ya sabemos cómo estamos, a dónde estamos parados. Y la pregunta es, ¿dónde queremos estar? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, primero defino dónde estoy y después defino hacia dónde quiero llegar. Siempre es importante, muy importante, establecer, bueno, ¿y este plan cuántos recursos consume? ¿Cuánto cuesta? ¿Tengo el financiamiento o cómo le hago para poder ejecutarlo? Y finalmente, ¿cómo puedo evaluar, monitorear y medir el progreso realizado con este plan? ¿Cómo sabemos que realmente vamos caminando o vamos para atrás como el cangrejo? Esas son las preguntas claves y más importantes en tema de planificación. Voy a aprovechar ahora para compartirles un video. Solo si me regalan un par de minutitos. Vamos a ver, compartir la aplicación pantalla, ventana de app. Este video que lo voy a pasar, espero lo puedan ver bien y escuchar. La verdad es que no es tan importante el audio como las imágenes. Bueno, así que me permiten. Ahí va. Bueno, ay, perdón. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, lo ¿Pudieron ver escuchamos. el video? Sí, sí. Ok, ¿qué me pueden decir de ese video que les acabo de mostrar? ¿Quién me comenta que es ese niño? A ver, quiero escuchar. Adelante, Josué. Un gran planificador. Pues definitivamente sí. Ahora explíqueme por qué. Porque básicamente se dio cuenta de su problema, que era no tener con quién jugar, ¿verdad?
y planificó hacerle el día romántico a sus papás para poder tener un hermanito. Así es, muy bien. Es correcto, así fue. Entonces, la verdad es que es brillante. ¿Qué más me pueden decir de ese video? Que a pesar de que podía cubrir su necesidad de otras formas y a pesar de que sabía que el tiempo era prolongado, siguió con el plan de inicio a fin hasta que lo alcanzó, sabiendo que realmente tenía que esperar el tiempo en el que sea la cena, más los 9 meses de nacimiento, más el tiempo hasta que el niño pudiera jugar, pero el plan ahí estaba. Sí, correcto. La verdad es que, bueno, eso dice mucho de su enfoque, ¿verdad? Y de la paciencia que él va a tener para poder conseguir su resultado. La verdad es que es bien interesante porque además el niño, si se dan cuenta, eh, trabaja con lo que tiene, digamos, él no fue a buscar más recursos, él trabajó con lo que tenía, él fue creativo con lo que tenía y en base a eso fue que armó todo. De hecho, hay una escena donde no sé si se pueden dar cuenta que inclusive el niño no logra abrir la botella de vino y se la deja el papá con el sacacorchos, ahí ya como listo, como mira, ahí hay vino, sacarle el corcho y te lo tomas, ¿verdad? Hasta con esas limitaciones. Pero la verdad es que el video a mí me parece genial, digamos, porque es el mejor ejemplo de lo que es la planificación. Pues él empieza dándose cuenta de su situación actual, digamos, está aburrido, no tiene con quién jugar, y la determinación con la que implementa su plan, lo creativo que es para el plan, y también ese enfoque que tiene, ¿verdad? Entonces, él utiliza los recursos que tiene, etcétera. Vamos a hablar ahorita sobre los componentes de la planificación estratégica, que como podrán darse cuenta son bastante sencillos, digamos. La planificación estratégica tiene estos elementos: valores, misión, visión, objetivos estratégicos y objetivos operativos. Este es el proceso. Si quieren, esta parte de esta diapositiva la vamos a pasar, la pueden revisar ustedes después y ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, porque lo que pasa es que lamentablemente se nos va rapidísimo el tiempo. Yo no quisiera retrasarlos más, sino que podamos ir viendo por lo menos los elementos fundamentales para que ustedes después puedan desarrollarlos, ¿verdad? El primer elemento clave son los valores. Y los valores es el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la organización. Básicamente constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. Y hablo del soporte de la cultura organizacional porque es que lo ideal es que los valores permeen en la organización y sus miembros de tal manera que sean o que guíen la toma de decisiones, ¿verdad? Si voy a guiar mis decisiones en base a mis valores y entre esos valores está la honestidad y la integridad, por supuesto que no nos vamos a meter en temas de corrupción, ¿verdad? O en cosas raras. Ahí hay un ejemplo de cómo los valores son muy importantes. Los valores existen implícita o explícitamente. Y es bien importante en el plan estratégico. Uy, perdón, aquí tenemos a alguien que tiene el micrófono abierto. Vamos a ver quién será. Que nos está haciendo un poquito de... Bueno, creo que ya estamos. Quiero que por favor me apaguen sus micrófonos. Aquí está. Bueno. Ok, entonces es bien importante aclarar los valores. Los valores son un tema muy importante en la organización y tenemos que aclarar o comunicar los valores, la misión y la visión, ¿sí? Y alinear las prácticas cotidianas con la misión y los valores.
Bueno, vamos a ver, continuemos. Entonces, los valores son un marco de referencia que deben inspirar y regular la vida en la organización, deben volverse contagiosos, deben afectar los hábitos de pensamiento de la gente para asignar recursos para resolver problemas de las tareas y de las personas, para la toma de decisiones, digamos. Es decir, si vamos a tomar una decisión como institución, como organización, como empresa, tenemos que enfocarnos en los valores, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante el tema de la definición de los valores. Ejemplos de valores. Estos son ejemplos de valores que yo pongo, digamos, en los que yo creo. Por supuesto que estos no son todos. Ustedes pueden definir los valores según lo que ustedes consideren correcto. Para mí, ejemplos de valores son el trabajo en equipo, la lealtad, la honestidad, la creatividad es un tema muy importante, la calidad y el servicio, la comunicación, el crecimiento, velar porque todos crezcamos, digamos, el liderazgo, pero también son valores importantes el respeto, la justicia, la solidaridad, que es muy importante y nos hace falta mucho, y la innovación. Pero claro, ustedes pueden definir los valores conforme lo que ustedes consideren, ¿verdad? Pues en este dibujo lo que observamos es la misión y la visión. La misión es lo que hacemos actualmente en nuestra razón de ser y la visión es hacia dónde queremos llegar. Los objetivos estratégicos van a ser esta escalera que nos va a permitir llegar a esa visión, ¿verdad? Hay algunas diferencias entre la visión y la misión. A mí me gusta, digamos, que esto está puesto ahí, digamos, es parte de la literatura sobre temas de planificación estratégica. Lo pongo porque es lo correcto poner la literatura sobre el tema. A mí, en lo personal, me parece que ambas definiciones están un poco largas y enredadas, pero bueno. La misión se enfoca en las actividades actuales de la organización y en la atención y satisfacción de las necesidades actuales de los beneficiarios y actores sociales. La visión se refiere al trayecto futuro de la organización y del tipo y dimensiones en las que desea convertirse y de las necesidades de sus beneficiarios que busca satisfacer en el futuro. Dicho de otra manera, ¿verdad? Porque está como menos complejo esto. La misión dice nuestra razón de ser y a quienes servimos y es actual. La visión es nuestro sueño, es aquello en lo que deseamos convertir la empresa, a lo que aspiramos, ¿sí? Es el futuro. Básicamente esa es la diferencia entre misión y visión. Ahora bien, la misión expresa la razón de existir de una organización, identifica lo que se hace, por qué lo hace y para quién lo hace. Bien importante es que se exprese en términos de servicio y no de producto. La misión sí debe ser motivadora. Pues al ser la misión va a proveer las bases del resto del plan estratégico, pero si queremos que de verdad el tema permee y se cumpla, digamos, debe ser un compromiso compartido en todos en la organización. Por eso es que es muy importante comunicarla. Y por eso es que a mí me gusta que las misiones sean lo más sencillo posible. Yo hablo más del ADN de la misión y la visión. Y es bien importante que sea precisa y factible, porque entonces va a ser más fácil poder medirla. No soy partidario de aquellas misiones de 2 o 3 hojas de largo que parecen un poema. Eso no sirve. No porque sea mala la redacción y porque no se escuche bonito. No, me refiero a que no sirve porque dificulta la comunicación. La misión tiene que ser algo muy práctico, digamos. Algo que permita que todos adquiramos ese compromiso y lo compartamos. Y no vamos a compartir un poema de 2 hojas, ¿verdad? Entonces, es algo muy preciso. Recordemos que no todo el mundo está a nuestro nivel. Vamos a encontrar desde los gerentes, las jefaturas, las coordinaciones, los profesionales, analistas técnicos, hasta personal de limpieza, conserjes. La organización es todo, somos todos y entonces tiene que ser lo más sencillo posible. Inclusive, para el director general de la organización, de la empresa, va a ser más fácil aprenderse algo que sea muy sencillo y muy concreto que un poema, ¿verdad? ¿Qué preguntas son importantes? Bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A qué dedicamos nuestros esfuerzos? ¿Qué ofrecemos?
para quién trabajamos y qué es lo que nos hace diferentes. La construcción de la misión, pues, tiene 3 elementos importantes. Primero, un verbo que indique cambio del status quo, por ejemplo, incrementar, bajar, generar, eliminar, transformar. Segundo, la explicación del problema o condición que busca cambiar. Y tercero, la identificación de los beneficiarios específicos. O sea, ¿a quién nos vamos a servir? ¿Qué problema vamos a resolver o qué condición vamos a cambiar? ¿Y qué esperamos con esto? ¿Vamos a incrementar algo? ¿Vamos a bajar? ¿Vamos a reducir? ¿Vamos a eliminar? ¿Vamos a transformar? Etcétera. Luego pasemos a la visión. Bueno, la visión es un tema muy interesante porque esto es soñar con ese futuro deseado, ¿sí? De hecho, ustedes cuando empezaron su carrera tenían una visión y la tienen actualmente y quieren alcanzar esa visión, ¿sí? Entonces, la visión define la realización futura de la organización, es el sueño, ¿sí? Trazando un camino de largo plazo a seguir y es muy importante presentarlo de forma inspiradora y excitante. Básicamente es la dirección a seguir y la posición y capacidad que intentamos alcanzar. Es hablar del futuro deseado, del horizonte que anhelamos llegar, ¿sí? Entonces, la visión es una representación de lo que desea en el futuro, ser en el futuro la organización ante los ojos de los empleados, de los clientes, de la sociedad en general, ¿sí? De manera realista y en términos objetivos que puedan ser alcanzables, debe ser guiada por valores y debe orientar la transición entre lo que somos y lo que queremos ser. Eso es bien importante, esa transición, ¿verdad? Por otra parte, tenemos los objetivos estratégicos que van a ser los cambios deseados o resultados a alcanzar en función de cumplir con la misión de la empresa. Están basados en el enunciado de misión y el análisis de situación de la organización. Son enunciados de tipo general y amplio acerca de los resultados que requieren acciones coordinadas y podrían requerir el concurso de otras organizaciones para su logro. Su horizonte de tiempo se recomienda entre 3 y 5 años. ¿Por qué el horizonte se recomienda que sea corto? Antes se decía que los objetivos estratégicos podrían ser hasta de 10, 15 o 20 años, pero el entorno era un entorno mucho más estático. Hoy en día, nuestro entorno se mueve de la noche a la mañana, como ya vimos que pasó con COVID, y ya las organizaciones están empezando a formular objetivos estratégicos para 3 años, ya no para 5 años. Claro, va a depender del mercado, digamos, y cómo se mueva, qué tan rápido se mueve ese entorno, pero por ejemplo, en términos de tecnología, esto en 3 años cambió radicalmente. Los objetivos estratégicos apoyan la misión y deben ser los necesarios y suficientes para alcanzar la misma. Es recomendable definir un mínimo de 3 y un máximo de 5 objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque luego de cada objetivo estratégico se desprenden los objetivos operativos. Si tenemos 5 estratégicos y cada estratégico tiene 5 operativos, ¿a cuántos objetivos debemos de darle seguimiento operativos? Nada más y nada menos que a 25, imagínense. Entonces, por eso se recomienda que sean menos, ¿sí? Si solo fueran 3 y 3 operativos, tenemos que darle seguimiento a 9 objetivos, muchos igual. Pues por eso hay que tener cuidado con la cantidad de objetivos estratégicos que se tracen. ¿Qué preguntas son importantes para la formulación de objetivos estratégicos? Bueno, a la luz de las funciones sustantivas de la organización, ¿qué esperamos lograr en los próximos 3 a 5 años? ¿Qué problemas esperamos resolver? ¿Qué necesidades de usuarios se tienen que atender? ¿Qué deseamos influenciar o impactar? ¿Apoyan a la misión? ¿Son lo suficientes y necesarios para alcanzar la misión? Esas son preguntas válidas con el tema de objetivos. Voy a dejarlo por ahí. Igual está después una descripción de qué son los objetivos operativos, qué son las actividades, ¿verdad? ¿Qué es la organización de objetivos? El financiamiento. Y lo que me interesa es que hagamos un pequeño ejercicio. Son las 5:20. Les propongo lo siguiente. Yo sé que a esta hora ya todos estamos cansados. Más ustedes después de recibir ¿cuántas? Esta es su 5ª clase, ¿no?
Entonces, voy a hacer la primera pregunta importante. ¿Ya definieron sus grupos? Lick, ¿los grupos de cuánto van a ser al final? Recomendables grupos de entre 3 y 5 personas. Yo no recomiendo grupos de más de 5 personas. Ah, va, gracias. Entonces pregunto, ¿hay alguien que todavía no tenga? Los que no tengan grupo, pónganlo aquí en el chat y se organizan para armar un grupo. Los que ya tengan grupo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Son las 5:20. Voy a darles 15 minutos para llegar a las 5:35 para definir misión y visión. Y después vamos a permitir que un par de voluntarios compartan qué misión y qué visión definieron, para que lo conozcan ustedes también y podamos dar algún comentario o retroalimentación. Entonces, si les parece, nos reunimos nuevamente a las 5:35 y damos un espacio de entre 5 y 10 minutos y así finalizamos la clase a las -15. ¿Les parece?